Antes de entrar en materia sobre tu última entrega, eh, empezar por el principio. Vienes Al de, principio fue la oscuridad. al principio la oscuridad y luego, ¿cuándo empezó La la claridad saga Taibo, ¿no? Que es una cosa era, compleja de desmenuzar. era como raro dedicarme a la veterinaria o a la biología molecular viniendo de una familia de escritores, una casa rodeada de libros, una biblioteca que tenía sala, comedor y cocina. Ah, empiezo a leer por placer a los 12 años, porque antes leí por obligatoriedad y estuve a punto de abandonar la lectura para siempre, cuando nos obligaron en segundo secundaria a leer la Ilíada, la Odisea, el Cantar de Mio Cid en castellano antiguo. O sea, un remedio perfecto para que no leas nunca Para más vacunarte en contra tu la... vida. Caí en la cama con hepatitis, estuve un mes y medio en cama con hepatitis. Mi padre fue poniendo, sin premeditación, alevosía ni ventaja, un libro junto a mi mesita. El primer libro que leí por absoluto placer fue El sabueso de los Baskerville, Ok. de nuestro queridísimo Conan Doyle. Soy holmesiano desde entonces. Y de ahí, bueno, Verne, Salgari, bla, 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 me volví lector en ese mes y medio sin ningún tipo de obligatoriedad. Yo iba leyendo y sacando los libros y papá iba poniendo uno nuevo, sin decirme nada, sin preguntarme nada. Fue maravilloso. Es una cuestión como atípica, eh, la situación que se dio en tu familia. Me refiero a tu padre. Eh, Tu padre, escuchaba yo que fue un periodista, además de muchas cosas que ahorita tocaremos si así lo consideras pertinente, pero un periodista nato, un eh. hombre de letras, un hombre que sale con el exilio, con el franquismo, y lo que me llama poderosamente la atención es que hace de México su país, pero no solo de etiqueta. No, Es un hombre que veo sus fotos y que cualquiera podría decir es mexicano. Es un hombre que verdaderamente se integró, hay una especie de ósmosis con la cultura que abraza. Y luego, no es casualidad, quizá te pasó eso a ti con la hepatitis, con la enfermedad, lo que tú quieras y mandes, pero pues tus hermanos también son grandes lectores, tu familia. Veía yo ayer un Zoom que hicieron ellos en pandemia, y había 6 cuadros de esos que se pusieron de moda en la pandemia, y todo el back, la parte de atrás, de los 6 cuadros, de las 6 personas que estaban conversando, todo estaba atascado de libros. Dije, bueno, es que no había escapatoria. Es verdad, lo podías haber odiado, pero hubiera sido un disidente y tu vida hubiera sido muy triste en esa familia. muy triste, muy triste. La literatura, la cultura en general, porque bueno, la gastronomía, todas las artes eran parte de la vida cotidiana. En la mesa de casa de mis padres no se juntó porque iban de a poco, pero bueno, toda la inteligencia iberoamericana en el siglo XX estuvo presente en esa mesa. En esa mesa mi padre presentó a Juan Rulfo con Pedro Páramo. Pedro Páramo es un periodista español muy amigo nuestro. Ok, yo dije, ¿cómo? No, no, así se Ok, llama. Sí, eso no así. sabía. Y fue un momento precioso, precioso. Ajá. Pero bueno, te hablo de Juan Rulfo, como te puedo hablar de Rosario Castellanos, como te puedo hablar de José Emilio Pacheco, como te puedo hablar de... Y puedo estar media hora diciendo nombres. Entonces, bueno, la comida era el maravilloso pretexto para escuchar y para aprender y para saber y para conocer. Y una familia de curiosos, sin lugar a duda. Unas tertulias que se armaban ahí que era imposible, Interminables. imposible querer salir de ahí, además. Pues la verdad sí, porque sí, ahora que los chicos se quedan en sus casas hasta los 40, Ajá. no sucedió con nosotros. Yo a los 18, a los 17 tuve mi primer trabajo, a los 18 ya estaba fuera de casa, pero estaba fuera sin irme, no sé si me explico, Ujú, seguía claro. yendo a comer, etcétera, etcétera. Y, y, y fue maravilloso porque fue todo de una manera, una palabra muy moderna y que se usa mucho, orgánica, Ok, ¿no? sí. Fue muy orgánico, sucedían las cosas y bueno, el libro y la palabra escrita eran la piedra civilizatoria en donde se fundaba nuestra religión. Exactamente, su sangre corría con letras en ella, ¿no? Sí, sí, Ustedes sí. tienen glóbulos rojos, glóbulos blancos y letras. Así es, Pasan por ahí. así es. Ahora, platícame un poco de cómo nace este asunto que tienes, porque a ver, antes de decirlo, tu familia,
exilio, del cual conocemos a muchísimos españoles que llegaron a México durante el franquismo y que le han aportado a esta cultura muchísimo y que se ha hecho pues ahí también un mestizaje cultural muy, muy, muy importante, pero pues hay una fuerte carga política, por tanto, y de pronto tú dices, poesía, ¿cómo? Eso fue un acto de fe, de alguna manera, y un acto de cinismo. Mi padre, novelista, mi hermano, novelista, cuando yo decido empezar a escribir, obviamente digo, a ver, no voy a competir contra dos novelistas, sería ridículo. Entonces me decanté por la poesía porque pensé que siempre habría un espacio pequeño para... Los libros de poesía son más cortos, ¿no? Esta era la lógica maléfica. Y empecé escribiendo poesía, y además porque tenía muy cerca a dos grandes poetas. Luis Ríos, que era vecino y además trasterrado, era como mi tío, vivía a 2 cuadras de casa. ¿Iba a las comidas? Estaba todo el tiempo ahí, todo el tiempo. ¿Te caía bien? Bueno, lo amaba, claro. Y lo sigo amando. Claro. Un grandísimo poeta. Cazaba el tigre palomas y en sus fauces las traía, y a la tigre se las daba por su dulce compañía. Él pensaba que eran flores, manjar que nunca comía. Luis es un grandísimo poeta. Y otro tío, porque vivió toda la infancia con mi padre, son amigos, bueno, eran amigos de toda la vida, Ángel González, otro enormisísimo poeta. Entonces, bueno, yo a la hora de decantarme hacia algún lado de la literatura dije, la poesía, ahí está. Y entonces empecé escribiendo poesía. Está marcado el camino. A los 15, 16 años. Un día le pregunté a José Emilio, otro habitual, amigo, queridísimo, todo el tiempo. Le dije, ¿qué hay? Voy a ser poeta, José Emilio, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, compra un lápiz muy grande, que tenga mucha punta, pero mucha más goma. O sea, escribe mucho y borra mucho. Así escribió toda su vida, y sobre todo su poesía, José Emilio. Si tú lees los primeros versos de José Emilio publicados y lees la antología final, que es la que tengo yo, que es la que tienes tú, los poemas son distintos. Fue borrando y borrando y borrando y quitando y quitando y quitando y quitando durante toda su vida. Ok, pero además, bueno, al venir, como me dices, de una familia de claras izquierdas, ¿no? Esto se daba también de forma natural, no era un escándalo, ¿no? Que haber un hijo poeta. Pero luego está la otra parte que es muy importante, que a los 15 años me resulta difícil creer que la tuvieras tan clara, que es, a ver, quiero hacer esto, me conviene, tengo 2 novelistas aquí flanqueándome, pero ¿tendré el talento? Oscar Wilde decía que el proceso de escribir consistía en 10% de inspiración y 90% de transpiración. O sea, es un oficio. Claro. Igual que todos los oficios, la escritura es un oficio. Sí. A los 14 le dije a papá, quiero ser lector. Y papá me dijo, de eso no se puede vivir. Me fui, volví y le dije, ok, si no puedo ser lector, quiero ser escritor. Me miró de arriba abajo y me dijo, de eso tampoco se puede vivir. Y sin embargo es lo único que he sido toda mi vida. Soy un lector, sobre todo soy un lector que un día se decidió a dar el salto al vacío. Y es hasta los 48 años, fíjate, o sea, bueno, soy periodista de origen, escribí toda mi vida. Sí. Podría llenar un anaquel de artículos, reportajes, crónicas, bla, 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 libros por encargo, etcétera. Y a los 48 decidí dar el segundo salto al vacío y escribir novela. Cuando llegas a los 48 años, pues claramente es lo que mal llamamos el medio aliento, porque pues, ojalá y fuera medio aliento, ¿no? Sí. Pero ya es como sí, ya es 2/3 de aliento. Sí, sí. Pero luego dices, ya, además ya con conocimiento de causa de la obra de tus hermanos, bueno, un hermano tuyo es cineasta, ¿no? En sí, realidad. Carlos es productor de cine. Pero tienes ahí otra piedra angular, Paco. Paco. Sí, por supuesto. No, escritor. Que yo en realidad debo hacer aquí un ejercicio de sinceridad contigo. Yo a él lo conozco más por su trabajo con unos amigos productores que le hacen sus documentales, los que ahora vemos por todos lados, unos amigos argentinos. Pero esos documentales provienen de sus libros, textos, claro. O sea, su biografía de Villa es impresionante. Es muy famosa. Su biografía de Che,
Sí. Es impresionante. Todo el trabajo que hizo Paco de recuperación de los liberales de la Reforma es impresionante. Tiene una novela, te voy a recomendar una novela de Paco, La voy a anotar en este instante. La lejanía del tesoro. Ok. Es una joya. La lejanía del tesoro es Juárez huyendo hacia Paso del Norte con un séquito, o sea, muy poca gente, unos escoltas, 3 o 4 carromatos, y él decía que llevaba en él el tesoro de la nación. Y entonces lo perseguían apaches, franceses, gringos, bandoleros, todo el mundo para robarse el tesoro de la nación. Y el tesoro de la nación era el Archivo General de la Nación. Claro. La novela es maravillosa, tengo que decirlo. Escribe muy bien ese muchacho. Ese muchacho que ronda tu familia. Sí. El Archivo General de la Nación que hoy día no podrías meter en una carreta. No, Hoy día se podrías, vuelve imposible, ¿no? necesitarías muchas carretas.